Hola, buenas noches. La semana pasada tuve la posibilidad de entrevistar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rosenkrantz, y en la charla mencionó a Carlos Nino, que escribió un libro que se llama La Argentina, un país al margen de la ley. Y yo pensaba en ese título porque lo que vivimos este fin de semana es esa Argentina al margen de la ley. Los que tiraban piedras contra el micro de Boca. Los barras bravas que le encontraron entradas y 10 millones de pesos. Los 5.000 hinchas que entraron, derrumbaron vallas e intentaron entrar sin entradas. Los que desde los edificios de Avenida Libertador le tiraban piedras también al micro de Boca. E incluso una mujer, una mamá, que intentaba ingresar bengalas ocultándolas nada más y nada menos que en la ropa de sus chicos. Ese es el libro, es la Argentina de Carlos Nino al margen de la ley. Y además tenemos instituciones, y esto es uno de los temas que vamos a hablar hoy, instituciones privadas y el Estado, que no da respuesta a esto. La Argentina este fin de semana fue fatal y dolorosamente argentina. Teníamos entre las manos un producto de exportación y lo transformamos en un show internacional patético. Vamos a hablar de este tema con Pablo Ibáñez, redactor del País, de la sección El País de Clarín. ¿Cómo estás, Hola, Pablo? Clara, Gracias. Gracias por la invitación. Daniel Gallo, que es editor de la sección Seguridad del diario La Nación. Rosario Ayerdi, Perfil. Clara. Gracias por estar con Por nosotros. Y David Cayón, redactor de Economía del Cronista. Hola, Clara. Pero David, has escrito un libro sobre el fútbol, Sí. en realidad sobre el fútbol para todos, que está vinculado a todo este movimiento de barras bravas. No nos olvidemos que ahora todo el mundo se extraña, se escandaliza, pero desde el Estado se había creado una especie de club de barras bravas. Incluso le habían comprado un petit hotel ahí en la calle Junín, ¿era? Sí. Se Entonces, había creado... ¿de qué nos extrañamos? No, la verdad que no nos extrañamos de nada. Lo que vimos este fin de semana es un capítulo más de la relación de las barras con el poder político, con el poder económico en la Argentina. Las barras son un subproducto más de la delincuencia en diferentes formatos. Digo, los que vemos tirando piedras este fin de semana, durante la semana se dedican a otro tipo de delincuencia, pero digo, no dejan de ser eso. Atravesados por el narcotráfico. Ahora Atravesados también, ¿no? por el narcotráfico y con una relación muy estrecha con los poderes políticos, no los de ahora solamente, sino históricamente. Para mí hay un dato que demuestra esa relación, que es cuando la Argentina estaba en plena crisis del 2002, tenías estado de sitio, estaba declarado el estado de sitio, y se levantó el estado de sitio para que Racing juegue. El primer acto de gobierno de Néstor Kirchner fue ir a ver a Racing. O sea, como presidente fue a ver a Racing. Macri sustentó gran parte de su popularidad como presidente de Boca. Donofrio, de alguna manera, está en un proceso de encarar un posicionamiento político frente a eso. Los clubes funcionan de esa manera. Lamens y Tinelli. Lamens y Tinelli. Los clubes funcionan de esa manera y las barras están en todos los clubes y funcionan adentro de los clubes. O sea, hay una relación que es ineludible entre las partes. Pablo, esto le costó ya la renuncia a Martín Ocampo. a Martín Ocampo, ¿no? Pensaba Pero también, además ahí hay una... Pensaba interna también, dentro con lo que decía David, que hoy anunció el presidente un proyecto antibarras. Sí. Varias veces han presentado Sí. proyectos antibarras. Y lo curioso, que también tiene que ver un poco con la dinámica del gobierno, es el mismo proyecto que Patricia Bullrich presentó en el 2016, que pasó tiempo en el Congreso, particularmente en el Senado, sin que tenga ningún tipo de evolución, se queda sin estado parlamentario en febrero y se vuelve a presentar ahora. ¿Qué quiero decir con Claro, esto? pero permíteme, yo ahí te recuerdo que llevé a algunos de los diputados que votaron en contra y me dijo, no podemos estigmatizar la pobreza. Bueno, ese fue un proyecto Todos que en su momento... millonarios. Sí, ese
En el 2014 hubo un proyecto que también presentó, creo que era Martín Insaurralde, Sí. y Diana Conti, que estaba en el bloque del Frente para la Victoria, dicho que no se podía estigmatizar al hincha de fútbol. Al Hubo hincha un de concepto fútbol, con eso. sí, sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablas de la ausencia del Estado para administrar estas situaciones y resolverlo, también hay una eficacia en ese punto. Ahora parece que la solución es apurar en extraordinarias un proyecto de ley contra los barras como si no se supiese eternamente que han tenido algún tipo de intervención, y además porque hoy estuve sondeando qué había pasado en el Sí. Congreso para que se caiga esta Sí. ley, y el argumento que me dan a mí, por lo menos la información que yo recogí, es que no hubo intención por parte del Ejecutivo de que efectivamente ese proyecto de ley avance en el Senado. Claro, no Entonces, solamente fue la oposición. hay como una especie de trampa permanente de correr para hacia adelante, para decir, bueno, ahora los culpables son los barras, los culpables también es Ocampo, como que terminara Sí, todo sí, ahí, claro. y da la impresión que ese es el problema de fondo. Para mí, como base de esta discusión, y vos lo planteaste y yo me quedo con esa idea, creo que hay que dejar de observar que los responsables de estos episodios es una cuestión cultural, es un país que tiene un montón de problemas y crisis, que el problema podría ser el altísimo nivel de pobreza, pero que también el Estado, de una vez por todas, tiene que hacerse cargo y resolver que esto corresponde que lo haga él. Porque si el Estado está ausente, delincuencia va a haber. Si el Estado está ausente, va a haber una serie de Sí, no problemas. Porque, perdón, es el mismo Estado que con razón se hizo cargo de los méritos de detener a los barras que tenían 300 entradas y 10 millones de pesos. Pero ese mismo Estado, cuando el sábado no pudo garantizar que el colectivo llegue sin ningún problema a la Casa Rosada, empezó, parece, a mirar hacia otro lado. Me parece que ese es el problema de fondo Ahora del te problema. escucho, Rosario, pero también yo les pediría a los dirigentes de fútbol y a todos en general que no digan, por 20 inadaptados, No son por 20 favor, no inadaptados. sean cínicos, ¿no? No solamente, Sí. o sea, la solución a esto no es solamente un proyecto de ley como ahora dejan trascender. Y además hay que ver también lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay abierta una causa contra distintos hinchas de distintos clubes y solamente quedó detenido el vicepresidente de Independiente, una causa que toca a otros hinchas de club, como Banfield, que tiene ligamentos con la municipalidad, como Lanús, que también tiene cercanías con la municipalidad, como Racing, y ahí todavía no hay novedades de eso. Entonces hay que avanzar también con otras causas que hay poderes políticos a los que no se los quiere tocar, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Rubén Rabanal. les ¿Cómo va? estás? Bien. ¿Eh? Día ¿Bien? complicado. No pasó nada. Daniel, vos sabés que yo quería recordar que, ¿te acordás cuando era ministro Gustavo Vélez? Sí. Él trajo a la Argentina, envió a Castrilli a Europa y trajo a la Argentina algunos expertos británicos que habían tenido un gran éxito en su batalla contra los hooligans. Claro. Y yo me reuní con algunos de ellos y una de las cosas que me dijo uno, después de haber estado acá en la Argentina durante un mes, dice que ellos habían podido terminar con los hooligans, porque los hooligans eran delincuentes. Entonces Sí, dieron la batalla contra la delincuencia. Dice, pero acá nos encontramos con que los barras tienen relaciones con los políticos, con los sindicatos e incluso puestos en las legislaturas provinciales. Los hooligans no tenían demasiadas relaciones políticas, algunas tenían, pero no tantas. Hay que recordar que después de un desastre que hizo la hinchada de Liverpool con un centenar de muertos en Holanda, todo el fútbol británico, perdón, el fútbol inglés fue expulsado de las competencias europeas y eso promovió a que se pueda atacar un poco más a ese flagelo. Yo estuve con los hooligans en el Mundial 98, más allá de los partidos de Argentina, en algunos siguiendo especialmente el tema de hooligans en ese momento. Los incidentes que provocaron ese día en Marsella, en ese Mundial, no los vimos siquiera en ninguna cancha argentina, ni siquiera en las protestas sociales más fuertes en la Argentina. Eran una estructura mucho más grande, mucho más complicada y que la pudieron sacar, porque no tenían los contactos políticos que tienen las barras ahora, contactos que están también vinculados con el narcotráfico. Vemos lo que pasa con los principales carteles del narcotráfico en Rosario, como los monos, que disputan los puestos de control tanto de la hinchada de Newell's como la de Rosario, sin importar la pasión futbolera, simplemente para tener una mano de obra. Y
si nosotros vemos las crónicas policiales nada más del último año, aislados de los sucesos políticos o de los sucesos en las canchas, podemos encontrar a unos entre 30 y 40 barras de segundo y tercer nivel de casi todas las hinchadas que son permanentemente detenidos en casos de narcotráfico o en casos de delitos comunes. Pero Ahora, vos fíjate David, eso sí. que él decía de la relación del Estado. En Inglaterra tenés 30 personas que tienen cadena perpetua, que eran Hollywood, que eran barra bravas. Claro. O sea, los agarraron, el Estado los juzgó y tienen cadena perpetua y siguen presos. Digo, acá los barras entran, salen. Digo, sin ir más lejos, el jefe de la barra brava de River ahora tiene que explicar cómo tiene 10 millones de pesos, pero no cómo tiene 300 entradas. Porque las entradas son legales. Entonces, ahora, con todo el lío que significó para los socios y los hinchas ir a buscar una entrada, esta persona tenía 300. Sí. Y va a haber 300 personas que forman parte de la barra que van a decir, esa es mi entrada, él me la estaba cuidando. Y no va a pasar nada por Mientras eso. no se cambie todo el sistema, las barras van a seguir dominando sin importar el nombre que sea el que ocupe la jefatura de esa barra. Porque pueden ir pasando diferentes nombres que los vimos en los últimos 20 años. Ahora, de las eso hinchadas no lo de River, cambiás con Boca. una ley. Acá Claro, es mucho tenemos más. un problema y creemos que tenemos la ley y se termina el problema. Es que en realidad, más que una ley, lo que parece que tiene que haber es un criterio Claro. por parte de la justicia. Yo esto lo he escuchado ya hasta el hartazgo, las leyes están. La amplitud de criterio que hay a la hora de evaluar el tipo penal que se le aplica y de evaluar si corresponde o no la prisión o no, es lo que termina dándonos el resultado que vemos en la calle. Ayer, a mí no me van a decir que no había tipos penales para mantener detenidos a los 10 o 15 que se veían rompiendo quedó los vidrios nadie. de los autos. Y sin embargo, hoy están todos libres. El ejemplo Sí. que daba él, son 35 hooligans que siguen cumpliendo su cadena perpetua, pero de los juicios que se iniciaron en el 80 y pico. Claro. Bueno, acá ya... Es decir, no es gente que la empezó a cumplir ahora y están esperando que en 3 o 4 años cambie el gobierno en Gran Bretaña y venga alguien que los indulte. Desde el 80 y pico que están cumpliendo. Y la bolistas y Tory se vinieron cruzando 20 veces desde ese momento. Digamos, me parece que no hay mucho secreto para ver qué es lo que nos pasa. También vieron los dirigentes del fútbol británico, especialmente inglés, que el negocio pasaba por otro lado, que no pasaba Claro. con ese vínculo con sus Claro. ultras, con los que dominaban un poco las tribunas y el club como lo dominan acá, sino que el negocio era subir mucho los precios de las entradas. También en Europa son muy caras las entradas al fútbol y especialmente en Inglaterra, y generar otra clase de negocios, exportar el juego, no exportar esa violencia Pero que tenían acá hay los un barras. dato que ustedes dijeron que es importante. Fueron condenados en los 80 y siguen presos. Acá también es muy importante que prácticamente todo dirigente político quiere hacer una carrera en un club de fútbol. Ujú. Eso es importante, cosa que quizás en otro lado no se da. Y Pablo, siempre, sí. siempre está cruzado además por una cuestión extorsiva. En realidad, da la impresión que los barras, a ningún dirigente le gustaría tener barras. Ahora, en algún momento, el barra se convierte en un elemento, parece inevitable en el club, y terminan haciendo negocios, el cuidado de los trapitos, el cuidado de negocios accesorios, con el cuidado también Ahora, de las entradas. ¿cuándo hemos perdido el control? Porque a mí me encanta el fútbol, yo soy de Vélez, he ido mucho a la cancha de Vélez, y se podía ir, y primero los visitantes, después que íbamos a tener menos policías, pero necesitamos más policías porque se pelean entre ellos, y ahora directamente no tenemos partido. Sí, a ver. No sé qué sigue. No, sí, no, sí. no más fútbol. No más fútbol. Bueno, sin ir más lejos, Vélez tuvo un presidente que había formado parte Claro. de la barra en otro momento Sí. histórico, y una de sus grandes Pero definiciones... se reivindicó. Se reivindicó, y una de sus grandes, Voy a defenderlo. definiciones Sí, fue sí. que Sí. él le daba las entradas a la barra Sí. brava para contener a esa gente. Sí. Entonces decía, bueno, Polémico también eso. A eso me Entonces- refiero, que es extorsivo también. Parece que para que la barra no se vuelva un problema para la Claro. dirigencia, estuvo hace muy Bueno, poquito esa pasó- imagen de Palermo peleando con los barras en la tribuna. pero sin ir Digo, más ahí lejos, le- digo, cuando ves los operativos de seguridad, cuando uno ve los operativos de seguridad de cómo va la gente a la cancha, la policía no cuida a la gente, sino que capsula la barra. Claro. O sea, Ahora, Bueno, que fue la novedad de ayer de la cancha, el lugar, Claro, pasó esa acá ausencia, también, ¿no? esa No le dieron ausencia las notoria. entradas y no También, dejaron que se juegue. también me parece que hay un tema, no hay sanciones deportivas No, por claro. incidentes. Ahora, hubo algunas sanciones, pero son muy esporádicas y no se siguen el tiempo. Por ejemplo, si no mal no recuerdo, fue en 2007
que Almirante Brown fue sancionado con 20 puntos y Chicago fue sancionado con 20 puntos. Eso ocasionó los descensos de los equipos después de los incidentes que hubo en su cancha. En el caso de Almirante Brown provocó un muerto en un partido con Tigre. Esa clase de sanciones puede llegar a preocupar a los dirigentes, porque también se puede estar acabando el resto del negocio. Bueno, Entonces, es un es tema una- gravísimo, pero yo la pregunta que le hago, ¿no será que ha llegado el momento de aplicarles a los barras bravas la categoría de delincuentes y punto, atacar y cerrar sus Totalmente. negocios ilegales? Porque yo digo a la FIP, que a nosotros nos atrasamos, ¿por qué no le piden una declaración de No, ganancias? justamente, años atrás con Es esta decir, como ley se hicieron intentó, Al se Capone, intentó lo hacer. metieron preso por no pagar impuestos. Con este proyecto de ley se intentó hacer con el proyecto de Insaurralde y demás, pero no se consiguió. Quizás ahora con lo que sucedió ahora con el Boca River, están las condiciones políticas y sociales para hacerlo. ¿Cómo El se problema- llama el barra brava de River? Que está nombrado Godoy. acá? Godoy. Godoy. Caverna, Caverna, Caverna. Godoy. ¿Por qué no le pedimos a Gran Caverna nombre. una declaración? Para Barra Con ese Brava nombre. La verdad que para Barra Brava- con ese nombre, con ese Claro, apellido. le- Y aparte, hola, ¿qué la tal? FIP Soy que le Caverna pida. Sadamés. Pero claro, no hace falta. Si esta noche, no se asuste nadie, la policía entra en cualquiera de nuestras casas y encuentra 10 millones de pesos en efectivo, lo primero que nos va a preguntar es, señor, ¿de dónde son? Si vos a los 10 minutos no le podés decir de dónde son, seguramente tenés un proceso penal, lo primero te van a llevar detenido. Ellos no. También es muy sintomático que tenía 10 millones de pesos y 300 entradas y no había nadie en la casa. Bueno, O sea, Le la historia avisaron. dice que le avisaron que no volviera. Le avisaron. Pero bueno, es pero muy eso común tiene que que uno ver, deje 10 millones de Sí, pesos en sí. su casa, se vaya. Claro. eso tiene que ver con lo que decíamos al principio, son sus relaciones políticas, sus relaciones con los dirigentes. Bueno, ahora les dejo una pregunta para el próximo bloque y vamos al tema del G20, porque bueno, vamos a ver el tema de la inseguridad y de tantos temas vinculados a esto que es muy importante. ¿Hay una forma, tiene que haber una decisión política para terminar con esto o vamos a estar alrededor en la periferia del problema siempre? Esta es la pregunta, ¿eh? Ya volvemos.